Muy bien, buenos días a todos. Buenos días a todos, 10 en punto. Vamos a iniciar. Gracias por estar presentes, gracias por su participación. El seminario de hoy vamos a platicar sobre algunos aspectos de compuestos presentes en cannabis y cómo estos pueden resultar en cambios importantes en el valor de los productos, sobre todo ahora que en nuestro país se ha presentado una nueva discusión por el proceso legislativo para la aprobación del uso de los productos de cannabis. Este seminario forma parte de una serie de seminarios en la parte de química analítica de los compuestos presentes en cannabis. Muchas gracias por su participación. Y hoy nos vamos a centrar en dos compuestos, en dos grupos de compuestos, aquellos que dan la potencia, vamos a hacer un poquito más énfasis en este término, y en terpenos, que son dos de los grupos que le dan valor a todos pues todo lo que se desprende en la industria de este grupo de plantas. Vamos a tocar estos puntos. Vamos a hablar un poquito de la situación del uso de cannabis en México, de una forma breve, pero pues, procuraremos compartir la información más actualizada. Vamos a hablar sobre la química analítica de cannabis, sus productos y sus derivados. Y vamos a hablar en esta parte de la química analítica de la potencia relacionada con los cannabinoides, y vamos a hablar también en la parte de los terpenos, en los aceites esenciales y terpenos. Ese es el panorama que tenemos preparado para el día de hoy. Y arrancando en la parte del panorama, ¿qué pasa en México con el uso de cannabis? Bueno, pues recién el día de ayer se da la noticia que ya la Cámara de Diputados de nuestro país tiene la minuta generada por una propuesta en el Senado para el uso lúdico de la marihuana, y ya fue turnada a comisiones. Este es del día de ayer a las 2:37 la noticia. Y analizando la propuesta que está ahorita en la Cámara de Diputados, pues trabaja en términos generales en cuatro grandes áreas: la posesión y uso personal de la marihuana, productos y derivados, transporte, comercialización, importación, toda la parte de logística, el uso de la cannabis para la investigación, pero también para la generación de productos derivados, y finalmente qué va a pasar con el control para ver si la penalización se mantiene igual o no. Hay algunas propuestas que están por ahí presentes en esta minuta que ha recibido la Cámara Baja. Hay una fecha límite, que es el 15 de diciembre. El 15 de diciembre es la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para dictaminar. Y una vez dictaminado, si no hay cambios importantes, pues será turnado para su publicación y efecto. Y una de las cosas que están comentando mucho en este sentido es de que lo que se publique será de efecto inmediato, precisamente por esta fecha perentoria marcada por la Suprema Corte de Justicia en nuestro país. Entonces es algo pues ya inminente, lo tenemos encima. Implica un montón de cosas. Lo más difundido en redes sociales, en los medios de noticias, tiene que ver con cuánta marihuana puede tener una persona sin que sea delito.
Cuando se pasa de esas cantidades, si hay sanciones administrativas o sanciones penales, toda esa parte es lo que más se ha difundido. Pero también tiene que ver con la autorización para la investigación, ya sea por entes privados como por entes públicos, universidades, centros de investigación público. Y otro punto importante que ya empezó a trabajarse a través de amparos y de autorizaciones particulares en la importación y comercialización de productos elaborados en el extranjero, como el aceite esencial o el aceite extraído de la planta. Eso es parte de lo que se ha comentado, pero también los productos derivados de estas, ¿no? Entonces, ese es alguno de los aspectos que está en discusión y que eventualmente pues van a dar pie a una necesidad de contar en nuestro país con la infraestructura analítica para poder tener un conocimiento y un control de lo que estos productos contienen. Y ese es el panorama, pero también hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el mercado. Y de acuerdo con algunas agencias de noticias internacionales, pues consideran que después de esta aprobación, que insisto es inminente, estamos hablando de 3 semanas, tendremos menos de 3 semanas, tendremos en México uno de los mercados más grandes para los productos derivados de cannabis. Y bajo esta óptica, bajo esta perspectiva, pues entonces tendremos que centrarnos en lo que hoy queremos compartirles, en algunos de los aspectos de la química analítica de cannabis. Es importante tener en cuenta que se trata de un mercado que puede ser nuevo o una extensión para laboratorios que ya cuentan con instrumentación. Y ahorita vamos a comentar algunos aspectos porque todo el panel de pruebas que en otros países, Estados Unidos, Canadá, en Europa, ya están desarrollados, algunos países de Sudamérica, para precisamente conocer con más detalle el perfil químico que tienen estos productos, pero a la vez el control para lograr el efecto deseado con la presencia o ausencia de ciertas moléculas, pues incluye lo que ahorita les muestro en pantalla. No es solamente el perfil de potencia, no solamente es el perfil de terpenos, sino también tenemos monitoreo de plaguicidas, fungicidas, la presencia de solventes residuales, algunas otras toxinas como las micotoxinas, aflatoxinas presentes como un contaminante, también como contaminante metales pesados y la presencia de algunos microorganismos que son patógenos para la salud. Y derivado o junto con la presencia de humedad. Este sería el perfil completo o la batería completa de pruebas que se tendrían que hacer para los productos de marihuana, desde la materia prima, la flor, hoja, lo que se vaya a utilizar para extraer los componentes de interés, hasta los productos finales que se comercialicen, que pueden ser incluso algunos comestibles o algunos medicamentos. Dentro de esto debemos entender que esta planta, la cannabis sativa y cannabis indica, que son las dos especies que bajo este paraguas se comercializan en el mundo, pues contiene una gran variedad de compuestos que tienen algún tipo de efecto. De acuerdo con algunos grupos de investigación, pues han identificado más de 500 compuestos. Y algunos de ellos, 80 al menos, son alcaloides
que son conocidos como cannabinoides, y son conocidos como cannabinoides porque son encontrados en la planta de cannabis. No son, y es parte del trabajo que se ha hecho últimamente, no son todos exclusivos de cannabis. Hay algunos que se han encontrado en algunas otras plantas, pero están presentes en cannabis de una forma importante. Y aquí es donde viene una parte importante que hay que tomar en cuenta cuando se hace la determinación o se están buscando este tipo de compuestos, hablando de los cannabinoides, es que eh, de la presencia o ausencia de algunos de ellos, sobre todo estos cuatro, es como se clasificaría ese producto, ¿no? Si tiene efectos psicotrópicos o solamente farmacológicos, es parte importante de lo que hay que monitorear. Lo que es, pues algo, tal vez un secreto, guardado a voces, dirían en el rancho, el uso de la marihuana es muy antiguo. Hay pues una tradición muy antigua, sobre todo en algunas zonas de nuestro país, en México, donde un poco de marihuana, hojas de marihuana guardados en alcohol, creaban una infusión alcohólica que usaban los viejos para las reumas, decían en el rancho. Entonces, la realidad es de que hay una gran cantidad de compuestos que están identificados y que pueden ser utilizados para algunos síntomas o para tratar incluso algunas enfermedades. Y eso es algo que se está difundiendo de una manera muy, muy extensa. Y quería presentarles este gráfico donde, pues a manera de resumen, sin tratar de ser exhaustivo, presenta en la parte interior algunos de los eh, efectos más importantes que se buscan para los diferentes compuestos derivados de cannabis. Después viene en un segundo círculo cuáles son esos cannabinoides que están involucrados para tratar ese problema. Por ejemplo, el THC para el asma, THC con CBD, tal vez para anorexia, hablando de algunos problemas gastrointestinales. Es muy común y muy conocido el tratamiento de problemas neurológicos como epilepsia, algunas crisis epilépticas o Alzheimer, Parkinson, el tratamiento para el dolor, migraña, por ejemplo. Es algo que está muy presente y que pues va a ir creciendo, ¿no? Algunas situaciones psicológicas, psiquiátricas, como control de eh, efectos en la enfermedad bipolar, sobre todo en las crisis maníacas, tal vez el uso de algunos de estos cannabinoides en depresión. Entonces, su uso para trabajar con las enfermedades pues es de un potencial enorme. Pero también es importante darnos cuenta que el control de algunos de los elementos de las moléculas que tienen un efecto psicotrópico es importante. Y por ejemplo, el tetrahidrocannabinol, al momento de que es consumido, pues este tiene un efecto psicotrópico. Y esto se produce por o sea, un cambio que puede ser dado a través del calor o la luz. El efecto psicótico, psicotrópico que tiene el fumar marihuana tiene que ver con procesos de este tipo. Entonces hay que controlar algunos de estas moléculas para poder decir eso no es algo que deba ser regulado o forma parte de una fórmula que tiene un beneficio para control de alguna enfermedad o de algún síntoma. Y aquí vamos a entrar ciertamente en esta parte de la caracterización de cannabinoides. Este perfil de potencia que se realiza
precisamente para conocer la presencia de cannabinoides, tiene importancia sobre todo en los productos derivados eh, ya comercializados, derivados de cannabis, que pueden ser comercializados con una cierta, con un efecto que es atribuido a tal o cual compuesto. Y en el caso particular que está ahorita presente en pantalla, tiene que ver con la presencia de tetrahidrocannabinol. Y este tetrahidrocannabinol viene en cada uno de estos productos, dos barras, una barra amarilla y una barra verde. La barra amarilla indica lo que la etiqueta dice y la barra verde es el resultado del análisis de laboratorio. Y entonces, en términos generales, por ejemplo, hablando de helados, por ejemplo, aquí tenemos que dice que tiene 45 miligramos de THC cuando en realidad tiene 70. O en una galleta dice que tiene 197 cuando en realidad tiene 50. O una pizza que viene a la parte final dice que tiene 350 cuando realmente tiene 52. Entonces, en ambos casos, cuando tiene menos de lo que dice o más de lo que dice, como en estas trufas que están en la parte superior, pues es importante poder tener una idea clara. Insisto, en algunos casos hace la diferencia entre control por sustancia psicotrópica o no necesidad de control. Y ese es solo un ejemplo del efecto que tiene la correcta determinación. Si no se hace bien, entonces, y nosotros decimos que tiene poco tetrahidrocannabinol, pensando en algunas formulaciones para uso farmacológico, y resulta que tiene más de lo que nosotros estamos diciendo, pues puede derivar en el decomiso de ese producto del mercado, incluso sanciones, de acuerdo con lo que se ve, va a ser aprobado el próximo mes. Y aquí es donde para los laboratorios se presenta el reto más grande. ¿Cómo le hago para poder tener confianza en el resultado que yo estoy obteniendo con mi análisis? Pues la parte central es necesitamos tener los métodos validados. Para quienes estén familiarizados con la parte de validación, es toda una serie de pasos que nos dan como resultado la confianza de que el resultado que estamos obteniendo es un resultado confiable. Esto implica el proceso propiamente de validación, trabajando con estándares, trabajando con muestras reales, para que al final el análisis rutinario me dé un número confiable. Este proceso, pues ordinariamente se lleva más de 3 meses. En algunos casos, dependiendo de la complejidad de la metodología analítica, puede llevarse 6 meses incluso, ¿no? Entonces, la idea de comentar esto es porque con Shimatsu estamos promoviendo pues paquetes de lo que le llamamos analizadores, es decir, sistemas completos que tienen como objetivo facilitar la vida. Y este punto importante tiene que ver con la facilidad de uso, su bajo costo inicial, pero también su bajo costo de operación, trabajando con métodos totalmente desarrollados y validados, de manera que ya no haya necesidad de hacer prácticamente nada. Y aquí quiero hacer énfasis en un aspecto muy importante dentro de esta industria. Cuando trabajamos en los diferentes laboratorios que ya están montados, por ejemplo, laboratorios que hacen análisis para inocuidad alimentaria o laboratorios que trabajan con pruebas de muestras ambientales para verificar que haya cumplimiento con norma. Este tipo de laboratorios cuentan con una gran experiencia analítica, pero muchas veces la necesidad del control de los cannabinoides para definir si pues el perfil propiamente del producto, pero también para poder saber si
si estamos realizando, por ejemplo, un proceso correcto de extracción de los componentes principales a partir de la planta o de sus partes, pues entonces ahí es donde a lo mejor el laboratorio no cuenta con personas con experiencia en cromatografía, en validación de métodos. Por eso es de que se ha desarrollado este sistema y aparte de ser simple, de bajo costo y con métodos ya totalmente desarrollados, pues cuenta con manuales, con recetas en donde paso a paso se va llevando en qué debes hacer para que tú puedas hacer la determinación con una confianza muy alta. Además, pensando precisamente en este tipo de necesidades para personal que no tenga una experiencia previa en cromatografía, métodos validados en cromatografía, pues la idea es que no tengan que mortificarse con realizar una serie de pasos. Por ejemplo, si la temperatura o los flujos en el sistema son adecuados, si no van a dañar mi columna, todo eso está totalmente automatizado, totalmente gráfico, se van dando ideas de cómo va avanzando el sistema, ya se hizo la prueba, apenas se está ejecutando, están listos para trabajarse nuevamente, no sé, cualquiera de las etapas que este proceso lleve, otra vez pensando en usuarios sin experiencia, que además tengan la posibilidad de estar monitoreando qué está pasando a través de un teléfono inteligente, una tableta, en forma remota me refiero, y que eso permita estar realizando alguna otra prueba. Al final, el resultado pues está totalmente enfocado a las necesidades que se buscan. Por ejemplo, lo más, no nada más en este caso son 11 cannabinoides los que se están monitoreando, sino las sumas de los compuestos de interés, por ejemplo, el THC o el CBD, que son de los más, de los que se necesita más información, porque son o los regulados o de donde se busca contar con un conocimiento claro de cuánto tiene la muestra que se está analizando. Y aquí me quiero detener un poquito para hacer énfasis. La idea de trabajar con analizadores ya desarrollados es facilitar la vida. De manera que si yo tengo un laboratorio, lo estoy montando, o como ahorita nada más estamos esperando que salga la aprobación y los lineamientos de nuestro Congreso, de manera que cuando yo reciba el equipo, en muy poco tiempo, yo ya pueda estar trabajando. Y estoy hablando de una semana, 2 semanas, si es que ya cuento con todos los materiales para realizar todas las etapas que requiere esta metodología. De otra forma, pues estamos hablando de tal vez meses en lo que yo pueda empezar a hacer el procesamiento. Y cada vez el desarrollo nos lleva a trabajar con un mayor número de compuestos. Estos son, como ejemplo, 2 notas de aplicación en donde ya nos indican que hasta 16 cannabinoides se pueden monitorear en una sola corrida, en un solo análisis. Y esto nos permite tener mucho mayor información de los productos que estamos comercializando. La ventaja, insisto, de este desarrollo de paquetes, pues es que cuentan con todo, cuentan con el equipo, con la configuración dedicada, software que está desarrollado pensando en este tipo de determinación, con los métodos ya montados, ya listos para trabajar, con las columnas particulares que van a resultar en esos resultados, incluyendo los reactivos, aunque aquí yo quiero nada más hacer un comentario. Mientras no haya modificación, sigue estando regulado la situación de los estándares. Los estándares pues son compuestos prácticamente puros de los cannabinoides, entonces sigue habiendo una regulación por ahí que se necesita cumplir para poder contar con los estándares, pero bueno, ya está todo desarrollado para poder hacer esto.
Y este es el ejemplo que hace un momento mostraba en la nota de aplicación. Podemos tener análisis hasta en menos de 5 minutos de 16 cannabinoides que nos dan la oportunidad de poder conocer el perfil detallado de nuestros compuestos. Este perfil detallado nos permitirá tomar decisiones. Incluso nos comentaban algunos ingenieros químicos que están ya pensando en el proceso para la extracción de los aceites esenciales, nos comentaban que puede dar lugar a cambios en el proceso de extracción que nos permita concentrar alguno de estos componentes si es que es de interés hacerlo. También debo mencionar, no lo he hecho, existen, y bueno, hay una cierta diferencia entre los botánicos, entre los taxónomos, si son solamente variedades o plantas totalmente diferentes, que es la marihuana y el cáñamo. En inglés le llaman cannabis y hemp, tal como aparece aquí. El cáñamo se utiliza con fines textiles, por ejemplo. Hay todavía en uso, en construcción, del hilo de cáñamo, pero también contiene cannabinoides. Entonces, se han desarrollado metodologías diferentes para los diferentes tipos de cannabinoides en función de si se está utilizando cáñamo, como este caso, o si se está usando cannabis, como es el anterior, mostrado aquí con 16 compuestos o 15 compuestos. En ambos casos estamos hablando de la determinación prácticamente de los mismos compuestos, pero en función del origen de la muestra puede ser metodología ligeramente diferente, pero para cualquier caso existe un sistema ya desarrollado a manera de analizador. El otro grupo de compuestos que resulta de importancia es pues los aceites esenciales derivados del cannabis. Los aceites esenciales contienen, entre otras cosas, una gran cantidad de terpenos. Estos terpenos son importantes y por eso se monitorea y se hace un perfil, porque los terpenos tienen efecto sobre el organismo que puede ser sinergístico, es decir, puede potenciar el efecto del cannabinoide. Debemos conocer los terpenos si es que el extracto va a ser utilizado para algún producto de uso farmacológico. El detalle es que es importante ya que en las mismas estructuras anatómicas de la planta, en los tricomas, que son los pelitos estos que se ven en la superficie de la flor, es en el mismo lugar donde se producen tanto terpenos como cannabinoides. Por eso es importante contar con una metodología que permita trabajar y saber cuánto cannabinoide hay y también cuánto terpeno. Incluso existe alguna, dentro de los productos que ya se comercializan en otros países, se resalta la presencia del algún terpeno porque no nada más por las diferentes variedades que produce diferentes perfiles, sino que algunos de estos terpenos tienen diferente efecto. Y entonces, si se busca algún efecto, por ejemplo, el linalol, que es un terpeno muy conocido, causa sedación. Entonces, si se busca un efecto de tranquilizar, de bajar el estrés en el producto, pues entonces se va a buscar que esté presente ese terpeno. Y es sobre todo la parte más importante, el efecto de sinergia. Al final, lo que se busca es el todo, es decir, todos los componentes que están presentes en esa muestra, sumados, van a dar un efecto en su conjunto, que es el buscado. Pero otra vez, no nada más se busca los efectos a la salud, sino tener en cuenta qué es lo que yo quiero obtener. Por eso necesito tener el control.
Si un extracto tiene la presencia de un tipo particular de cannabinoide y de ciertos terpenos, pues entonces puedo esperar un efecto médico o un efecto en la salud. Si no lo tiene, igual y no podemos lograr ese efecto, ¿no? Entonces, en la parte del control de calidad, tanto de los extractos como de los productos, pues se busca tener un perfil completo. Este es un ejemplo de un medicamento que se comercializa, perdón, de un producto que se comercializa en Estados Unidos y habla, hace énfasis en 3 terpenos, además del contenido del cannabinoide. Esto es lo que al final, pues tendremos que hacer para la comercialización de los productos. En alguna ocasión, en la charla con uno de nuestros clientes, nos decía, bueno, pues eso se puede hacer por cromatografía de líquidos, refiriéndose a los terpenos. Sí, sí se puede. El pequeño problema es que algunos terpenos y algunos cannabinoides muestran un sobrelapamiento en el cromatograma. El cromatograma del medio es la suma de terpenos y cannabinoides. Estos son estándares, pero se usa para mostrar lo que ahorita comento, y hay un sobrelapamiento entre algunos cannabinoides, que es el cromatograma de la parte superior, y algunos terpenos. Y eso nos va a llevar a un problema tanto de identificación como de cuantificación. Es por eso que para los terpenos se utiliza preferentemente, y eso es historia, eso se hace ya de mucho tiempo atrás, se utiliza cromatografía de gases en lugar de cromatografía de líquidos, que es el analizador de potencia que les mostré anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es una técnica ya muy madura, la determinación de los terpenos. Como ejemplo, quienes producen el pinol utilizan cromatografía de gases para estar controlando los terpenos presentes en ese producto o en algunos similares. Y es, insisto, una técnica muy madura. Hay una caracterización de muchísimos terpenos. En el caso de una de las bases de datos más utilizadas, pues hay alrededor de 3.000 compuestos que pueden ser clasificados dentro de esta categoría química, presentes en esa biblioteca y que pueden estar también presentes en esta planta. Y lo que se hace, pues, es obtener ese perfil de terpenos, ¿no? Este es un cromatograma de un perfil de terpenos obtenido de algunas plantas de cannabis, donde están presentes al menos estos compuestos, que son los que están indicados con números en el cromatograma. Y aquí, pues vemos la gran variedad, ¿no? Y el mismo nombre del terpeno, pues nos habla del primer lugar donde lo encontraron, ¿no? Eucaliptol, pues que lo encontraron en plantas de eucalipto. Limoneno, pues en cítricos. Pineno, habla de coníferas, ¿no? Del pino. Es para tener una idea de la gran variedad que podemos obtener de estos compuestos y que al menos todos estos que están aquí, y ya hablábamos que muchos más, están presentes en la planta de cannabis. Y muchos de ellos tienen un efecto farmacológico que puede ser deseable o producir, como decíamos, sinergia para potenciar el efecto de los mismos cannabinoides. Y además, otro punto importante, y es así como un bono, es la determinación de solventes residuales. ¿Por qué lo menciono? Y no lo habíamos comentado antes. Porque la instrumentación que ahorita hemos mencionado, que es cromatografía de líquidos y cromatografía de gases acoplado a masas, es la misma que se puede utilizar para solventes residuales, y la importancia de la determinación de los solventes residuales radica en que el solvente se utiliza para extraer, en el proceso de preparación, extraer los cannabinoides y los terpenos de la planta. Pero una buena parte de solventes son tóxicos. Necesitamos eliminarlos.
y hay que eliminarlos y después tener la absoluta confianza de que no van a estar presentes en el producto final. Y existe, al menos como un ejemplo, en la farmacopea de los Estados Unidos, una clasificación de solventes, y utilizamos esto y es parte de lo que estamos proponiendo, porque no hay una regulación para cannabinoides en el mundo. Y usando como ejemplo la legislación de los Estados Unidos, pues están estas tres clasificaciones en donde hay compuestos que tienen un efecto muy grave en la salud, algunos que pueden tener un efecto posible, depende de la concentración, y otros que pudieran tener un efecto muy bajo, muy leve sobre la salud. Pero en términos generales hay que saber cuál es esa concentración. Por eso se busca tener un control, y usando otra vez como ejemplo a nuestros vecinos, Estados Unidos, ellos hacen una legislación por estado. Cada estado tiene su propia legislación para cannabis y para todo lo que implica esta industria. Y dentro de eso es importante tener en cuenta que en el estado de Oregon, al menos en este momento, en Estados Unidos es de los que están más estrictos y tienen requerimientos más completos. Y esta nota de aplicación, este ejemplo, nos muestra que en esta legislación del estado de Oregon, pues solicitan que estén o no estén presentes estos solventes. Y estamos seguros que la lista va a crecer. Y es importante saber que necesitamos tener equipos sensibles, pero también que nos permitan distinguir entre los diferentes tipos de solventes que se utilizan para la extracción. Y aquí también quiero hacer énfasis. Existen varios procesos de extracción, no hay uno solo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que necesitamos estar trabajando con aquello más utilizado. Pero es importante poder distinguir los compuestos. Entonces aquí, por ejemplo, el tolueno, bencenos, alcoholes, son algunos de estos compuestos que se utilizan a la vez que algunos hidrocarburos para hacer la extracción, y también utilizan esto para poder checar la pureza del solvente y volverlo a utilizar. Y de esa manera poder mejorar la productividad de estos laboratorios, de estas instalaciones donde hacen el procesamiento de la planta. Este ejemplo que estamos mostrando es un ejemplo sencillo, pero que nos ilustra mucho la capacidad hasta la que podemos llegar insisto, utilizando la misma instrumentación. Esta instrumentación puede incluso llegar, además de monitorear terpenos y solventes residuales, poder llegar a monitorear plaguicidas. Esto implicaría hacer un incremento en la capacidad analítica del sistema, cambiando el modelo del espectrómetro de masas, pero nos permitiría monitorear plaguicidas. La determinación de plaguicidas es algo que no vamos a mencionar en este momento, lo vamos a dejar para un futuro seminario, pero lo que sí quería hacer énfasis es, se puede utilizar en una sola configuración el monitoreo de terpenos y solventes residuales, que es lo que algunos de nuestros clientes nos han pedido como un primer nivel. Al final serían dos equipos, básicamente, que sería un analizador basado en cromatografía de líquidos para hacer potencia, para hacer el perfil de cannabinoides, y un cromatógrafo de gases acoplado a masas para monitorear terpenos y solventes residuales. Y uno de los puntos que queremos hacer énfasis, Shimadzu ha estado trabajando a nivel mundial, Estados Unidos, Canadá, Europa, en el desarrollo de todas estas metodologías y la instrumentación, que además puede ayudar por el respaldo que cuenta Shimadzu a nivel internacional. En México estamos muy contentos de poder trabajar con Shimadzu, Analytech y Shimadzu,
y poder ofrecer este equipo que puede trabajar con la confianza de ser una marca líder en la industria de cannabis a nivel internacional. Y así es como seguramente ocurrirá en México, porque pues, es la confianza precisamente de tener equipos que dan y garantizan los resultados que se necesitan. Contamos además con un sitio al que invitamos que se incorporen, que puedan entrar. Se llama Grow Your Lab, donde viene toda la información referente a cannabis y a lo que acabo de mostrarles, y que además tiene todo el respaldo que a veces necesitamos para tomar las decisiones correctas acerca de cómo podemos contar con una instrumentación correcta. Si hay alguna pregunta, estoy listo para ellos. Voy a dejar de compartir para poder ver las preguntas. Déjenme revisar primero en el chat. Vienen algunas cosas. Aquí dice, ¿de cuál cannabis estaremos hablando? ¿Psicotrópico o rico en CBD? En términos generales comentaba ya que hay hay una discusión taxonómica si se trata de la misma planta, misma especie o no. Estamos hablando de los dos. Estamos hablando tanto de cannabis, que nosotros conocemos más como marihuana, que con un alto contenido de psicotrópicos, y el cáñamo, que tiene bajo contenido de psicotrópicos y alto contenido de CBD. Ese es aplica para los dos. Me preguntan si hay posibilidad de tener copia de la videoconferencia. Toda la charla estará disponible en el sitio de YouTube de Analitech. Ahí pueden verla las veces que sea necesaria, que necesiten. La cantidad que una persona tenga para uso lúdico debe ser determinada por solo y directamente por el peso seco, o más bien debería determinarse por la composición química. Si se decide por cantidad, se corre el riesgo de que el usuario pueda tener riesgos a su salud por usar algo más potente. Muchas gracias por el comentario, totalmente de acuerdo. Y es uno de los puntos que se le ha hecho énfasis a la iniciativa que ahorita está en discusión en el Congreso. Por lo pronto, al menos lo que se ha filtrado a la prensa y lo que se conoce de la iniciativa de ley y de la minuta que está en la Cámara de Diputados, no habla tanto de la concentración de los psicotrópicos, sino más bien, o de ningún cannabinoide, sino más bien en este momento de la cantidad del peso seco. Pero bueno, eso es algo que tendrá que discutirse. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por el comentario. Vuelven a preguntar por la presentación. Les digo, estará disponible en el canal de YouTube. ¿Este equipo puede utilizarse para análisis toxicológico? Sí, pero no. El enfoque es diferente. En el caso de análisis toxicológico, necesita monitorearse desde otra perspectiva. Y eso es algo bien importante porque la sensibilidad es diferente. En el caso de análisis toxicológico, la matriz puede ser sangre, orina, o sea, fluidos biológicos en general, también puede ser tejido, piel, pelo, por ejemplo. Entonces la metodología analítica es diferente y al final, perdón, la instrumentación también puede ser diferente. El objetivo es diferente. Pues ahí la respuesta sería, en términos generales, no. Habría que buscar cuál es la mejor configuración analítica. Voy al área de preguntas y respuestas para revisar. Dice, ¿quiere ver la diapositiva de las flores de cannabis? Con mucho gusto, ahorita les presento. Dice, ¿Chimatsu está liderando este tipo de análisis o existen otras marcas? Pues sí, existen otras marcas en el mercado. Puedo mencionar algunas de ellas. Puedo mencionar Thermo, Perkin-Elmer, Agilent. Son empresas presentes en el mercado y cada quien tiene su propuesta. Lo que yo puedo decir, porque he trabajado con todas estas marcas a lo largo de mi experiencia profesional, es de que con Chimatsu tenemos paquetes ya bien validados y ayudan mucho a que en un corto plazo podamos tener resultados confiables.
¿Quién vende cannabidiol con fines de investigación? Te debo la respuesta, no lo sé. No lo sé y todavía sé que está con problemas, está regulado, entonces no cualquiera puede comprarlo. ¿Hay laboratorios en México acreditados para esto? La respuesta es no, porque no es oficial. Hay quien ya se está preparando, sí. Hay clientes que tenemos que, cuando empezó a trabajarse toda esta propuesta de la legislación para el uso regulado de cannabis y sus derivados y sus productos, empezaron a equipar sus laboratorios, pero todavía no los acreditan porque no es oficial. Sistema automatizado de análisis. ¿Cuántos gramos de planta se necesita para un análisis? En términos generales podemos trabajar de 1 a 5 gramos, pero esos ya son detalles de la metodología. Ordinariamente no es un problema la muestra, ordinariamente. Pero sí existe la posibilidad de trabajar de 1 a 5 gramos en términos generales de muestra en peso seco. Son las preguntas que tengo en el área de preguntas y respuestas y en el chat. Déjenme revisar si hay alguna otra pregunta. No, no tengo ninguna otra pregunta. Me pedían que mostrara la imagen de las flores, con gusto. Déjenme, regreso a la presentación. Estoy aquí en las preguntas. Vamos a ver las flores. Estos son algunos tipos, ¿no? Sabemos que hay más. Son de las más populares y que nos compartieron algunas variedades de estas flores. Y sabemos que tienen diferente composición, sobre todo en la parte de terpenos, pero también en cannabinoides. Eso es lo que hasta ahorita sabemos. Les invito a que puedan hacernos llegar sus preguntas a través del correo, está presente ahorita en pantalla. También lo pueden hacer a través del área de mercadotecnia. Jesús Nacianceno sí es el responsable de estar manejando todos nuestros seminarios y quien les envía los correos para el registro y toda esta parte, a través de él también pueden hacernos llegar las preguntas. Quiero hacer también énfasis en que pues seguimos trabajando con nuestros seminarios. El día 8 de diciembre, en 2 semanas, vamos a tener, un poquito más de 2 semanas, vamos a tener un seminario sobre productos para análisis térmico y rheología en el área farmacéutica. Este seminario nos apoya NECH, es uno de nuestros, pues de las marcas con las que trabajamos con más orgullo, aparte de Chimatsu. También quiero invitarlos a que se acerquen al blog. En nuestro blog, en forma ordinaria, estamos subiendo información relacionada con temas que son temas de interés y temas actuales. Y ahí puede pues haber información que les sea de mucha utilidad. Y como mencionábamos, pues está nuestro canal de YouTube. Si se meten al buscador de YouTube, directamente le ponen ahí nada más Analitech y ya los invitamos a que se suscriban para que a través del canal puedan ver, tenemos todas las presentaciones, no solamente en el área de química analítica, sino también de ciencias de la vida. Todas las presentaciones que hemos hecho están ahí grabadas para que ustedes las puedan revisar. Este seminario se está grabando en este momento en el canal de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme revisar si hay algo más. Se pueden identificar en suero, no sé a qué se refieren. Esa pregunta la hace Julieta. Si me puedes ayudar a saber a qué te refieres, con gusto ahorita trato de responderte. Miguel Ángel Domínguez se comunicará con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Me da gusto saber de ti. En el área de preguntas y respuestas, ya no veo más preguntas. No, ya no veo ya no veo más preguntas. Julieta nos dice,
en el suelo de usuarios lúdicos de la marihuana. Me imagino que te refieres a cannabinoides y terpenos. Sí se puede, la cosa es que estén presentes. Hay que hablar sobre los detalles. Para ese caso es similar a la parte toxicológica. Tendríamos que revisar las concentraciones, los niveles, porque no necesariamente es el mismo alcance analítico. No es lo mismo determinar la presencia de tetrahidrocannabinol, por ejemplo, en el extracto de flor, en un aceite esencial, que estar monitoreando el tetrahidrocannabinol en suero, en sangre. Estamos hablando de una concentración muy diferente y el alcance analítico también es diferente. Si hay alguna necesidad, en este caso, pues con mucho gusto los podemos apoyar para seleccionar la mejor instrumentación. No veo más preguntas, pues me da mucho gusto haber contado con su participación. Gracias por sus preguntas, gracias por su interés. Repito, este seminario ha sido grabado y bueno, está siendo grabado y se dejará en el canal de YouTube para que puedan ustedes revisarlo posteriormente. Veo que llega una pregunta adicional. Con esto terminamos. ¿Qué tan estables son los cannabinoides y terpenos y sus metabolitos? ¿Se conocen? Me imagino que se conocen y se pueden determinar actualmente. Muchos de ellos, sobre todo, sí, bueno, muchos de ellos son sensibles a la luz y al calor. Entonces, y se transforman en una forma o en una forma psicoactiva, sobre todo los compuestos que así actúan. Entonces es necesario conservarlos protegidos de la luz y del calor. Eso es lo que sabemos, al menos lo que yo conozco hasta este momento. Bien, pues reitero mi agradecimiento por parte de Analitec. Los invitamos a que nos sigan en los canales y que estén presentes para cualquier pregunta y los invitamos a los próximos seminarios que estaremos desarrollando. Muchas gracias, que tengan buen día.